Luca Melilla, esta semana vamos a conocer el proyecto europeo Perceptions, de la mano de Marina García Carmona y Fernando García Quero, profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, respectivamente. Vamos a inmiscuirnos en este proyecto en el que participan 25 socios entre universidades y entidades, cuyo objetivo principal es conocer la situación actual de los movimientos migratorios. Desde el campus de Melilla de la Universidad de Granada se ha coordinado la traducción de un cuestionario a 11 idiomas y se está liderando el trabajo de campo relacionado con el mismo. También se elaborará el informe con los resultados obtenidos. Más allá de explorar las percepciones de Europa de la población inmigrante a través de las percepciones de los profesionales de primera línea, en la encuesta se analizarán temas relacionados con los impactos de la COVID-19 en su labor profesional y en los flujos migratorios a Europa. Los resultados se complementarán con entrevistas y grupos de discusión a población inmigrante, profesionales de primera línea y otros colectivos relacionados con el ámbito migratorio. Con la información reunida a partir de estas aproximaciones metodológicas, se crearán instrumentos y guías de buenas prácticas para apoyar a las personas migrantes y a los profesionales que trabajan en el ámbito de la migración. El proyecto se llama Perceptions. Y bueno, en definitiva, porque es un nombre un poquito largo, trata sobre comprender el impacto de las nuevas tecnologías, las redes sociales y las percepciones sobre los flujos migratorios y la seguridad de la Unión Europea. Es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020, en concreto en la acción Research and Innovation Action, y lo han financiado con 5 millones de euros. Es un proyecto que principalmente podríamos decir que tiene 3 objetivos, aunque aquí tenemos un pequeño panfleto, ¿no?, que estamos repartiendo del mismo, en el que se habla con más profundidad de ellos. En primer lugar, sería analizar las percepciones de las personas migrantes, tanto de las que están pensando en venir a la Unión Europea como las que ya lo han hecho, en concreto a partir del año 2015. Por otro lado, también hay un paquete de trabajo que consta de medidas, buenas prácticas para llevar a cabo en este proceso migratorio. Y por último, también intenta apoyar a los gestores de política pública y a los profesionales de primera línea. En este sentido, es muy importante que el proyecto también respalda que se creen unos cauces seguros de inmigración y claramente vinculados al respeto de los derechos humanos. Bueno, nuestra participación en el proyecto realmente se debe en parte a otro de los socios que forma parte del mismo, que es la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que está vinculada a la Universidad de Granada. Ellos tienen una experiencia bastante dilatada en este tipo de proyectos europeos, conseguir financiación de investigación, y como nos conocían a Marina, me conocían a mí por haber colaborado con ellos en otras investigaciones, pues pensaron que podían invitarnos como socios al campus de Melilla, a la Universidad de Granada, pero en concreto al campus de Melilla, porque era un lugar, un contexto idóneo para investigar las cuestiones que tienen que ver con el proyecto, ¿no? Un lugar de tránsito de migraciones, pero al mismo tiempo de llegada a Europa, una puerta de entrada a Europa. Entonces, fue muy atractivo para el socio que coordina. Nosotros no somos los coordinadores del consortium, es un consortium formado por 25 países o 25 instituciones distintas, que ellas pues se encuentran en diferentes países de la Unión Europea y también algunos del norte de África, como también por ejemplo Egipto, Argelia, Túnez. Y bueno, les pareció muy bien al socio coordinador, que es Sinio, que está en Austria, en Viena, nos invitó, y desde entonces pues ya en la formulación del proyecto ya participamos. Montamos un equipo, Marina y yo, multidisciplinar, de compañeros y compañeras, principalmente la mayoría vinculados al campus de Melilla, a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por eso que hablábamos antes, que es un proyecto también muy multidisciplinar, con especialidades distintas. Marina es más del campo de las ciencias de la educación, yo soy del campo de la economía, otros compañeros del campo del derecho, y bueno, fue así un poco nuestra llegada. Llevamos ya como un año y medio a un proyecto de 36 meses, de 3 años, y estamos como, no hemos llegado todavía al Ecuador, pero estamos empezando como la fase más importante de recolección de datos, de recolección de trabajo de campo más empírico, recolección de datos para intentar llegar a los objetivos, ¿no? Eso, el proyecto empezó en septiembre de 2019, el año pasado, que fue el meeting inicial en Viena. Estuvimos allí, ya conocimos a todos los socios, a todas las socias del consortium, y empezamos un paquete de trabajo que, bueno, son 8 paquetes de trabajo, y el primero que empezamos
pues fue la revisión de la literatura, ¿no? Hicimos una revisión teórica con todos los miembros del proyecto sobre aspectos relacionados con la migración, las buenas prácticas también en los procesos migratorios, y se hizo una recopilación de toda esa literatura. En concreto, nosotros estamos liderando una de las tareas del siguiente paquete de trabajo, que es el paquete de trabajo 3, que sería el trabajo de campo. La primera de esas tareas ha sido la confección de un cuestionario. Esa ha sido también coordinada desde Viena, ¿era? Y desde Alemania, y también desde el socio Alemania, de Alemania. Y nosotros, que tenemos la segunda tarea de ese paquete de trabajo, somos los responsables de coordinar el envío y el análisis de todos los datos que recopilemos con esa encuesta. Y en ese punto estamos ahora mismo. Se ha tenido que retrasar, puesto que esto estaba previsto para marzo de 2020, pero debido a la pandemia, como todos sabemos, pues ha habido algunos retrasos en esta puesta en práctica, ¿no? En esta implementación de la encuesta. Pero ahora mismo está abierta. De hecho, nosotros estamos encargados de hacerla llegar aquí a todas las instituciones melillenses que estén en contacto con personas migrantes. Se dicen profesionales de primera línea. Hemos contactado con bastantes de ellas. Tengo aquí un listado para que no se me olviden, ¿no? De las que ya han aceptado y de hecho ya están rellenando esa encuesta. Por ejemplo, queremos agradecer a la delegación del Gobierno su apoyo, a la Viceconsejería del Menor y la Familia, a Cruz Roja, Granja Escuela, Banco Alimentos, Melilla Acoge, Save the Children. También estamos tramitando los permisos pertinentes con Cáritas, ACCEN, Policía Nacional y Local de Melilla. Entonces, bueno, y otras que nos vamos enterando sobre la marcha también, que trabajan con personas migrantes y también la estamos invitando a colaborar. Esta fase es la de, como bien decía Marina, estamos coordinando todo el trabajo que tiene que ver con la encuesta, que la encuesta se lleva en todos los países europeos y en todos esos países del norte de África. También hemos trabajado en la confección de la misma y en la traducción, que ha sido un trabajo muy arduo, porque está traducida a 11 idiomas, desde el árabe, albanés, griego, italiano, holandés, inglés. Entonces pues ha sido bastante trabajo y por fin estamos un poco en esa recogida y coordinando a todos los socios. Tenemos reuniones semanales para ver los avances de cómo se va rellenando y empezando a hacer algunos pilotajes con los datos, que ya hicimos pilotajes anteriores, pero ya con datos definitivos. Y esta parte, este paquete 3, no solo es un trabajo tan cuantitativo, ¿no? de un corte más positivista quizás, sino que también más multidisciplinar, también metodológicamente hablando, ¿no? Porque también no solo vamos a hacer esta encuesta, sino que estamos también revisando y describiendo la literatura revisada también a nivel más teórico, y por supuesto vamos a hacer también trabajo de entrevistas, grupos de discusión a actores claves, no solo a profesionales de primera línea que trabajan cara a cara con la población migrante llegada a Europa, sino también pues con otro tipo de profesionales, políticos, responsables de política pública, también por supuesto población migrante. Aquí el trabajo cualitativo más importante también es con población migrante, para hablar sobre sus percepciones, sobre sus visiones, sobre su tránsito, sobre los problemas que han tenido, intentar poder dar una respuesta para, como decía Marina al principio, establecer cauces seguros para la migración y que no pues, haya los problemas que se están dando y que se respeten los derechos humanos también, la posibilidad de libertad de movimiento, más en las situaciones que viene la población migrante, como conocemos, con problemas de guerras, contextos también desestructurados. Eso también lo queríamos decir, que este proyecto parece que está más vinculado a percepciones o a ideas, pero no, también está vinculado a las causas globales de las migraciones. No podemos quedarnos en una casuística más unidimensional o más vinculada al factor individual de por qué las personas migran, sin englobar eso en contextos globales de globalización, desigualdades norte-sur, geopolítica, venta de armas, una industria de la seguridad también vinculada a hacer negocios con cuestiones vinculadas a los movimientos de personas. Y bueno, por eso de ahí que necesitemos tantas personas también para poder dar esas aristas, analizar esas distintas aristas que tienen que ver con el objeto que abordamos en este proyecto. Es muy destacable también que hemos tenido que hacer un cambio, porque esto no estaba previsto cuando se formuló el proyecto, en la incidencia que ha tenido la COVID en este proceso. Entonces, parte de ese retraso que también he mencionado anteriormente de la encuesta ha sido porque dentro de la encuesta hemos tenido que meter una sección, o incluso me atrevería a decir que más,
respondiendo a preguntas relativas a cómo ha impactado, ¿no?, la COVID, este proceso en las migraciones. Creemos desde el proyecto que sí que ha tenido un impacto bastante visible, ¿no?, aumentando aún más esa brecha existente. Y por otro lado, otro de los elementos que tiene bastante relevancia dentro del proyecto es las nuevas tecnologías. O sea, ¿qué papel tienen las nuevas tecnologías en estos procesos migratorios? ¿Qué narrativas se describen en las nuevas tecnologías en relación con la Unión Europea? ¿Cómo se difumina, ¿no?, se disemina esa información, etcétera? Entonces, esos dos factores que no lo he mencionado anteriormente me parecen bastante relevantes. La perspectiva que da a conocer los movimientos migratorios de la mano de 25 socios diferentes hace que se conozcan diversas realidades y se pueda profundizar en cuáles son las causas de la migración y las consecuencias para estas personas, además de mostrar un reflejo de la situación actual para poder afrontarla de cara a un futuro y dar respuesta a las necesidades que se presentan. Son 25 los socios, hay una heterogeneidad enorme dentro de los mismos. Y están localizados muchos de ellos incluso dentro del mismo país en contextos distintos. Por ejemplo, en España participa la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación Euroárabe y nosotros aquí en Melilla, el campus de Melilla, la Universidad de Granada. Y ahí mismo se ve la diversidad, como dentro de un país hay contextos distintos. Con un contexto similar a Melilla sí que es cierto que hay otros socios, algunos concretos, que están en esa puerta de entrada. De hecho, tenemos Cruz Roja en Grecia, y que está trabajando directamente en campos de refugiados en la isla de Lesbos o en algunos otros lugares concretos, que con una situación incluso bastante más problemática que Melilla. Y también tenemos otros socios también vinculados a lo mejor a Italia, a contextos más concretos también particulares, y sí que es cierto que hay otros contextos como Melilla, pero en el contexto de frontera norte de África, de Europa, pues sí que es cierto que somos los únicos de esas características. Sí. De ahí que era también muy atractivo, ¿no? Tenemos una cuestión que lo hablábamos Marina y yo, lo llevamos hablando estos años. Creo que hay un potencial enorme para trabajar estas cuestiones, y la ciudad, la universidad, los que trabajamos aquí tenemos que apostar por ello. Estamos hablando de un proyecto de 5 millones de euros. Es que se dice pronto, nosotros me cuesta manejar esas cifras, ¿no? Y la cantidad que recibe la Universidad de Granada, pues en torno a 130.000 aproximadamente. Imaginaros lo que sería ser nosotros los líderes de un proyecto de esas características. Las posibilidades que podría ser para generar investigación, infraestructura, contratar gente. Nosotros estamos en este proyecto, son 25 instituciones, pero estamos alrededor de 150 investigadores, investigadoras, personal técnico de apoyo, profesionales de primera línea, porque no son solo universidades, como mencionaba antes, también es Cruz Roja. Pues, y todos nos dicen que sería un lugar estupendo, y muchos de ellos se vendrían aquí perfectamente a hacer investigación, trabajar, etcétera. Entonces, ahora que estamos hablando tanto de en qué especializar una ciudad que no dependa de el comercio ilegal, el contrabando, pues creemos que habría que apostar por eso, sí, por eso. Como una ciudad del conocimiento. Y al respecto de lo que estaba comentando, nosotros cuando hicimos en la presentación, en el kick-off meeting de septiembre del año pasado, hicimos una presentación del contexto de Melilla. Y tanto gustó, tantos datos ofrecimos, tan atractivo fue que nos propusieron hacer una reunión, un meeting del proyecto aquí. Por esta situación, no sé si finalmente lo podremos llevar a cabo, pero sí que nos ofrecimos a que vinieran todos los miembros del consortium aquí a Melilla para conocer el contexto y llevar a cabo aquí las reuniones que periódicamente vamos teniendo. Por ahora la hemos tenido que pasar a modalidad online, pero esperemos que podamos llevarlo a cabo, porque la verdad es que Melilla es un contexto muy llamativo en el ámbito de la investigación. En este proyecto y en otras investigaciones que estoy llevando a cabo también ocurre lo mismo. Hay investigadores de diferentes países que están deseando venir a conocer este contexto. La situación de Melilla ayuda a tener cierto conocimiento de esta situación, pero para estos investigadores supone todo un aprendizaje continuo. Para nosotros está siendo un aprendizaje enorme también de cara a la forma. No solo al fondo, sino a la forma, a cómo es un proyecto de estas características. Los dos hemos participado en proyectos del Ministerio del Ministerio de Educación, de la Junta de Andalucía, incluso algunos de la Ciudad Autónoma, y son unas formas distintas. 8 paquetes de trabajo, cada uno de unas características, el tipo de seguimiento, reuniones muy particulares. Todas las semanas tenemos del orden de
3, 4, 2, algunas 6 reuniones virtuales que a veces también incluso desgastan muchísimo, ¿no? Uno, cuando se mete en estas cosas, tiene que también ver la capacidad también de trabajo que tiene y las posibilidades de tiempo, porque parece atractivo también desde el principio, pero hay que pensárselo, yo creo, bastante, y hay que medir las fuerzas que tenemos para meternos en una cosa. Nosotros no estamos absorbiendo de tiempo y de mucha capacidad de investigación de otras cosas. Estamos bastante centrados en esto. Porque de hecho, en este proyecto se pretende además implicar a otros agentes, como es el caso de artistas, con la puesta en marcha de diversas iniciativas. creo que el año 2021, por lo menos hasta junio o más, estaremos también con la entrevista, grupo de discusión que ha estado comentando antes Fernando, pero también está a la vez el paquete de trabajo 4, que es el que está más vinculado a las nuevas tecnologías, que ahí también estamos ya trabajando y avanzando, el paquete de trabajo 5, que nos gusta bastante porque está vinculado más al ámbito creativo, al ámbito artístico. Se quieren sacar libros y otro tipo de publicaciones vinculadas a buenas prácticas, que habíamos comentado antes el objetivo, pero también con una visión artística, incluso exposiciones de fotografía, se estaba hablando el otro día en la reunión, obras artísticas, musicales. Entonces va a ser un paquete de trabajo bastante bonito, ¿no?, de implementar, y ahí también estamos. Este proyecto hace reflexionar además acerca de las fronteras no naturales que durante las últimas décadas han ido surgiendo y cómo el propio ser humano ha ido fraguando las mismas bajo distintos intereses. Estos días estamos recopilando datos para una base de datos que estamos creando sobre la llegada de inmigrantes, iba a decir, son de todo el mundo los que llegan a Melilla. Lo que pasa es que luego, cuando ves los datos, el 99%, 98% según el año, o sea, prácticamente la totalidad, son de África, son de distintos países del continente africano, ¿no?, desde Egipto hasta Senegal y bueno, otro tipo de países. Y es curioso porque uno piensa que la llegada de población inmigrante y es como algo que es connatural a Melilla, y no es cierto. Cuando ves los datos, a partir de 2009 principalmente, de hecho en 2009, no sé si llegaron, quizás me baile la cifra 1 o 2, 42 personas que pidieron asilo en Melilla. En el 2010 a lo mejor 34, 70, y de repente 2015 es cuando tenemos un salto a casi 3.500 peticiones de asilo. Luego en 2016, o sea, que es un fenómeno realmente nuevo. Antes Melilla siempre ha estado en el lugar que está, y sin embargo no ha ocurrido lo que ocurre ahora. Entonces también nos estamos empezando a preguntar qué ocurre, ¿no? Hay un libro muy bueno que a mí me encanta, de literatura, de Stefan Zweig, que dice El mundo de ayer, que él hablaba del periodo de entreguerras en el siglo XX, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y hablaba del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Y dice, nos movíamos libremente, sin necesidad de pasaporte o con un control mínimo, y ahora cada vez es más difícil, y las fronteras, estamos creando fronteras no naturales que permitimos llegar mercancías de cualquier lugar, pero a personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema les ponemos estas dificultades, los retenemos en contra también de lo que dicen los derechos humanos, porque mucho más tiempo del que podrían, obligándoles a enfrentarse a situaciones de trata, de explotación, cuando podría generarse un modo de migración europea y segura que evitara esto, porque las personas se han movido siempre. Sin embargo, estas escenas las estamos viendo ahora por primera vez en nuestros países. ¿Qué está ocurriendo? No tenemos las respuestas, pero estamos intentando verlas o aproximar algunas posibles respuestas para ver estas cuestiones. Sí, ¿no? Nosotros cuando nos hicieron la propuesta no lo dudamos, ¿no?, en formar parte de este proyecto, puesto que, bueno, yo también estoy vinculada al ámbito de la educación intercultural, también la relación con las nuevas tecnologías, y la temática también era muy afín a la línea de investigación de Fernando, pero nos pareció una gran oportunidad para poder acercarnos a esos first line practitioners, ¿no?, esos profesionales de primera línea que están ahí, y a las personas migrantes, para conocer de primera mano nosotros qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo no solamente hacer una radiografía de lo que está ocurriendo, sino cómo mejorar, ¿no?, lo que está ocurriendo en la actualidad en el tema de migraciones. Entonces, pues para nosotros también es una oportunidad inmensa, y más en el contexto en el que estamos viviendo y trabajando. Gracias a la recopilación de datos, se está elaborando una base de datos, y además se está poniendo encima de la mesa una discusión seria sobre la llegada de migrantes y sus motivaciones.
Esto es fruto también del equipo multidisciplinar que se ha ido generando en torno a esta investigación. El equipo que hemos formado, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos mencionado que están las dos facultades implicadas y dentro del equipo hay otro campo, ¿no? Porque tenemos desde estadística hasta derecho, dos personas de educación vinculadas también a tecnología, economía, antropología, psicología. Tenemos un abanico bastante amplio, entonces estamos tratando esa temática con diferentes perspectivas, ya no solamente educativa o económica, que podrían ser nuestras perspectivas, sino con un amplio abanico de visiones. Entonces, para mí, yo creo que la universidad es imprescindible que esté involucrada en estos procesos, en estos proyectos de mejora de la sociedad, porque el fin último de la universidad es mejorar la sociedad y de manera activa, ¿no? Haciendo un proyecto de estas dimensiones es ponerte a trabajar para mejorar. De hecho, los productos que sostienen, ¿no?, que se llaman productos de este proyecto, son mejoras, propuestas concretas de intervención para llevar a cabo, que eso es bastante interesante. Llama la atención cómo desde la propia universidad se está generando este debate y qué es lo que va a aportar en un futuro. Ordenar la discusión, hacerla más rigurosa, aportar datos concretos para poder testar causas, consecuencias y no dejarnos llevar por discursos sin fundamentar. Claro, dentro de eso, decir, es que como ya en la universidad la investigación es algo riguroso, objetivo, no. Nosotros nunca podemos llegar a algo totalmente objetivo en un campo tan complejo como son las migraciones, como son cualquier que tiene que ver con las ciencias sociales o el saber, pero sí podemos llegar a mejor conocimiento que otro y mostrarlo de manera transparente. Nosotros, la universidad lo que tiene, o los investigadores lo que tenemos, las investigadoras, es que cuando mostramos algo, mostramos con transparencia absolutamente cómo hemos llegado a ese resultado y no intentamos intentamos poner sobre la mesa cuestiones que nos vamos a dejar por abordar, porque no vamos a poder abordar todo lo que implica las migraciones, pero las vamos a visibilizar lo más posible para que gente que sepa de ellas también nos incorpore, nos dé su postulado. Entonces, en esta visión la universidad creo que es generar un debate posado, serio, sobre los temas que nos interesan, en este caso las migraciones, y poder ver diferentes discusiones y gente que dice, vamos a decirlo claramente, tonterías, o gente que dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad, poder desmontarle de un modo asertivo sus discursos para generar políticas que de verdad ponen en el centro la vida humana, los derechos humanos y nuestras posibilidades de expansión de las personas que vienen de fuera y también de nosotros. También la investigación dentro de la universidad, pues como hemos comentado antes, está basada en otras investigaciones anteriores. Entonces, no es solamente nuestra experiencia la que narramos en estos informes de investigación, sino que nos apoyamos en resultados anteriores, gente experta que ha estado dedicando su vida a estudiar sobre el tema. Entonces, tenemos una base sobre la que ya después trabajar. Y después añadimos nuestra experiencia, nuestro trabajo de campo, las conclusiones de toda esta experiencia que estamos teniendo, ¿no?, con el consortium, con los 25 países, que eso también le aporta muchísima riqueza, esas visiones diferentes dependiendo de la parte en el mundo, ¿no?, en la que estemos, en la que hayamos nacido, en la que estemos trabajando, y todo eso lo que hace es sumar. Este proyecto está generando distintas iniciativas de cara al futuro, tanto dentro de la propia investigación como de cara a proyectos futuros. Sí que tenemos muchísimos planes, al menos los tenemos ya en la cabeza, ¿no?, diferentes líneas sobre las que podríamos seguir trabajando. Incluso ahora en enero hemos sacado otro contrato de investigación para que se incorpore otra persona, otro investigador o investigadora al proyecto, para también ampliar un poquito pues más líneas, ¿no?, más líneas, más trabajo, más investigaciones que podríamos llevar a cabo. Nuestro plan es centrarnos ahora mismo en el trabajo de campo, intentar, como estamos coordinando esa recogida de encuestas, llegar al más amplio número de personas posibles, de estos profesionales de primera línea. A partir de ahí vamos a hacer un informe de investigación con los datos de todos los países y también queremos sacar lo que se ha obtenido en España y lo que se ha obtenido en Melilla. Pues, por ejemplo, por ahí vamos a iniciar. Después también estamos muy vinculados a la investigación cualitativa, que sería después con las entrevistas. De ahí también queremos publicar, dar a conocer a la sociedad, también no solamente los resultados de los diferentes países, sino también en concreto los de Melilla, porque creemos que aquí hay muchísimo potencial y una información bastante valiosa que también merece la pena dar a conocer al resto del mundo.
los grupos de discusión, y después tenemos también algunas líneas vinculadas al ámbito de la tecnología de la información y la comunicación, que también nos parece muy interesante. Son muchos planes, vamos a ver en tiempo si nos permite llegar a todos ellos, porque también se me ha olvidado decir lo de un producto creativo también nos llama muchísima atención, le estamos dando bastantes vueltas, trabajar con artistas de la ciudad autónoma de Melilla, que sabemos que hay bastante y con muy buenos trabajos, estamos ya viendo desde diferentes pintores, fotógrafos, etcétera, para también sumarlos, ¿no?, a esta iniciativa. Así que planes no nos faltan, no sabemos si el tiempo nos dará para alcanzarlos todos. Un proyecto que, aunque solo tenga una duración de 36 meses, puede dar mucho que hablar y ser el inicio de un debate y un análisis fundamentado en datos y en experiencias.